Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos ven a través de todas las redes sociales en las que estamos, en YouTube, en Facebook, en la página El Mesías es Jesús de Dios, es el Mesías, es Jesús Hijo de Dios, y a todos los que nos ven a través de cualquier medio visual, en televisión o en algún medio en el que esta transmisión pueda llegar. Hoy vamos a tratar un tema un poco difícil, en el sentido de que muy pocos cristianos o muy pocas denominaciones que se dedican a predicar la palabra de Dios han aceptado como tal, y es el Evangelio apócrifo del apóstol Tomás. ¿Qué relación tiene este Evangelio con la palabra de Jesús? Lo vamos a analizar netamente con la palabra escrita en la Biblia, en los Evangelios, y vamos a descubrir si este Evangelio tiene connotaciones verdaderas que podríamos nosotros relacionar con la Biblia, y si lo podríamos llegar a considerar un quinto Evangelio. Sabemos que los Evangelios apócrifos, una serie de evangelios, no han sido aceptados por la religión católica, y hay otros lo han aceptado, pero no como tal dentro del canon de los evangelios. Yo personalmente, no lo digo por cualquier persona, puede decir que no hace parte, porque como estamos ya como cultura, se han aceptado los 4 evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero no porque este es considerado un evangelio gnóstico para muchos. ¿Qué significa gnóstico? Significa una revelación pero de conocimiento, o sea, algo que tiene que ver más con conocimiento que con lo bíblico o con las razones espirituales, más que las de conocimiento. Pero yo me he tomado el tiempo de leerlo y he encontrado una serie de relaciones entre lo que dice el Evangelio apócrifo y lo que dice Jesús, el de la Biblia, es decir, el que narra los Evangelios. Y si analizando lo que dice el Evangelio apócrifo de Tomás, que es considerado gnóstico y de conocimiento, con lo que está escrito bíblicamente de los Evangelios, podemos llegar a afirmar que son palabras que provienen de la misma fuente de luz. Es decir, tanto lo que está en el Evangelio de Tomás como lo que está en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son palabras que provienen de la misma fuente. O sea, no son palabras de otra fuente, son palabras que provienen de la misma fuente, que es el Hijo de Dios, que es Jesús. ¿Y por qué lo digo? Y vamos a comenzar en esta primera parte. Este programa va a ser de varias partes. Les voy a pedir que tengan un poco de paciencia porque es un poco largo. Vamos a hacer la comparación de lo que está en el Evangelio gnóstico de Tomás, que es considerado escrito por el apóstol Tomás, y lo que está en los 4 evangelios que ya conocemos, y vamos a llegar a la conclusión. Vamos a ver si podemos llegar a la conclusión, si lo podemos llegar a considerar un quinto evangelio, pero sabemos que ya lo que está escrito, pero es posible. No lo descartemos del todo, porque lo he estudiado y he llegado a comprender que sí, que pueden llegar a ser palabras que provienen de la misma fuente, dichas por el mismo Jesucristo. El Evangelio de Tomás dice así, el primer capítulo: estos son los dichos secretos que ha proclamado Yahshua, el viviente. Y anotó Dídimo Judas Tomás. Pues este no puede ser otro que el apóstol Tomás. Y Tomás ha dicho: quien encuentra la interpretación de estos dichos no saboreará la muerte.
Aquí se refiere no a una muerte carnal de la carne, sino una muerte digamos, la muerte eterna, la muerte allá en el otro lado, ¿sí? Capítulo 2. Jesús ha dicho: quien busca, no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre, se turbará, y cuando haya sido turbado, se maravillará, y reinará sobre la totalidad, y hallará el reposo. Creo que esto tiene que ver mucho con lo que está también acá en el Evangelio, en donde el Señor dice: todo el que busque encuentre, o sea, todo el que quiera encontrar que toque. Vamos a comprender que en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7, dice algo muy relacionado con lo que acabamos de leer. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Es algo muy parecido. Quien busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando haya sido turbado se maravillará, y reinará sobre la totalidad, y hallará el reposo. Interesante. Y tiene una referencia con lo que está escrito en Mateo. Capítulo 3. Yahshua, o Yeshua, o Yahshua, o Jesús, ha dicho. Pues, si aquellos os guían, dicen, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederían. Si os dijeran, está en el mar, los peces os precederían. Más bien el reino de Dios está dentro de vosotros. También esto está en la Biblia. También esto está en la Biblia, en donde dice el Señor, el reino de los cielos no se dirá está aquí o está allá, porque el reino de los cielos está dentro de vosotros. Es una referencia. Y en el capítulo 6 dice, Jesús ha dicho: no mintáis y no practiquéis lo que odiáis, porque todo se revela delante del rostro del cielo, pues no hay nada escondido que no sea revelado, y nada oculto que quede sin ser descubierto. Y esto también está acá en la Biblia, porque es importante contrastarlo con lo que está acá, con lo que está ya escrito como tal. Exactamente dónde. No hay nada oculto que no sea revelado. Venga, hágase, perdona nuestras deudas. Busquemos otra referencia. El capítulo 9 del Evangelio gnóstico de Tomás dice: Yeshua ha dicho: he aquí el sembrador salió y tomó un puñado de semillas, las esparció, algunas cayeron en el camino y vinieron los pájaros, otras cayeron sobre la roca y no arraigaron, otras cayeron en las espinas y ahogaron las semillas y el gusano las comió, otras en tierra buena y produjeron cosecha buena hacia el cielo, y rindió 70 por media y 120 por medida. La parábola del sembrador. Tiene mucha relación, es decir, no dista de lo que está en los evangelios, porque si fuese así no hubieran referencias que se parecieran de manera tal que no se pueda decir que tiene mucho que ver el Evangelio gnóstico de Tomás con los 4 evangelios. En el capítulo 13 de Mateo está la parábola del sembrador y habla de prácticamente lo mismo. Versículo 3, aquí el sembrador salió a sembrar, mientras sembraba, una parte cayó en el camino, otra en pedregales, otra entre espinos,
Es prácticamente lo mismo, lo del Evangelio de Tomás con lo que está en los 4 evangelios. La semilla de mostaza. El capítulo 20 del Evangelio gnóstico de Tomás dice: Él les ha dicho, el reino de los cielos, bueno, el 20, dice: los discípulos dijeron a Yeshua, dinos a qué se asemeja el reino de los cielos. Él les respondió: se asemeja a una semilla de mostaza, la más pequeña de todas. No obstante, cuando cae en tierra fértil, produce una planta grande y se hace albergue para los pájaros del cielo. Esto es la parábola de semilla de mostaza, que también está en varios de los 4 evangelios. Mateo capítulo 13, versículo 31, la parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó, sembró en su campo, el cual a la verdad es la semilla más pequeña de todas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Es otra referencia importante que vale la pena destacar. ¿Sí? Este evangelio es muy interesante porque muestra ciertas connotaciones y relaciones con lo que ya está escrito. Otra referencia, el capítulo 33 del Evangelio gnóstico de Tomás, dice: Jesús ha dicho, lo que escucharás en tu oído, proclámalo desde los techos a otros oídos, pues nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, ni la pone en lugar escondido, sino que la coloca sobre el candelero para que todos los que entran y salen vean su resplandor. Esta es la parábola también de la luz, o sea, del candelero. ¿Sí han escuchado esa? La parábola del candelero. Vamos a buscarla. Es decir, es importante destacarlo porque esto nos dice de que sí tiene ciertas connotaciones y de que realmente lo podemos considerar como una palabra también de Jesús, así no esté en los 4 evangelios que ya conocemos bíblicamente, pero que se puede considerar porque como vemos son palabras que provienen de la misma fuente de luz y es innegable. Esto que acabé de leer tiene relación con Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede contener, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a los que están ahí. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, vámonos otra vez a el Evangelio gnóstico de Tomás. El Evangelio gnóstico de Tomás, capítulo 36. No estéis ansiosos en la mañana sobre la noche, ni en la noche sobre la mañana, ni por vuestro alimento que comeréis, ni por vuestra ropa que llevaréis. Sois bien superiores a las flores del campo, que no peinan ni hilan. Al tener una vestidura que os falta, o quien pueda aumentar vuestra vestidura, él mismo os dará vuestra vestidura. Esto es lo mismo que está acá, en el Evangelio de Mateo, acerca de los afanes, de Dios y los afanes. Capítulo 6 de Mateo, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, ni por la vida que es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les da a ellas de comer. ¿No dará mucho a vosotros, pues sois más que ellas? Entonces tiene mucha relación varios de los capítulos, aunque hay capítulos muy interesantes en este Evangelio. Pues vamos a tratar exclusivamente los que tienen relación o referencia con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a leer uno interesante.
Vamos a leer uno interesante, por ejemplo, el 44. Jesús ha dicho, quien maldice al Padre se le perdonará, quien maldice al Hijo se le perdonará, pero quien maldice al Espíritu Santo no se le perdonará ni en la tierra ni en el cielo. Eso también está acá, en la Biblia, en uno de los evangelios, en el de Mateo, que habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. De la blasfemia contra el Espíritu Santo, que la podemos encontrar en el capítulo 12 de Mateo, versículo 22. Entonces fue traído un endemoniado ciego, sordo, que veía toda la gente, pues él lo sanó, Jesús sanó al endemoniado. Entonces los fariseos empezaron a decir que no era por el poder de Dios, sino por el poder del diablo. Entonces, pero más adelante dice, en el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Muchas referencias, pero hay una referencia que me llama poderosamente la atención. Hay una, básicamente, pues no está en los evangelios, pero que es una referencia muy importante que debemos considerar, de que son palabras que realmente provienen de la misma fuente de luz. No provienen de otra, porque realmente hay muchas referencias. Hay muchas que tienen que ver con los 4 evangelios que ya conocemos. Habla en el capítulo 65 del evangelio de gnóstico de Tomás, la parábola de la viña, entre otras cosas habla de la viña, habla de una persona rica, que varias parábolas que también están, la buena semilla. El reino del Padre se asemeja a una persona de buena semilla. Y hay un capítulo que me llama poderosamente la atención entre varios capítulos. Por ejemplo, el 77 dice, Jesús ha dicho, soy la luz que está sobre todos, soy el todo, todo salió de mí y todo vuelve a mí. Partid la madera y allí estoy, levantad la piedra y allí me encontrarás. Sí, Él es Dios, Él es Dios. Capítulo 85 del gnóstico de Tomás. Jesús ha dicho, Adán entró a la existencia por un gran poder y por medio de una gran riqueza, pero sin embargo no se hizo digno de vosotros, pues si hubiera digno no habría saboreado la muerte. Interesante, ¿no? Muy interesante. Por ejemplo, el capítulo 107, el reino se asemeja a un pastor que tiene 100 ovejas, la parábola de la oveja perdida, recordemos. Se extravió una de ellas, que era la más grande, dejó las 99, buscó a la una y la encontró, y tras haberse cansado dijo a esa oveja, te quiero más que las 99. Muy interesante, muy interesante. Vamos a mirar otros capítulos interesantes que a mí personalmente me han llamado poderosamente la atención. Por ejemplo, el 22. Les dicen, así al convertirnos en infames entraremos en el reino. Bueno, más adelante Jesús ha dicho, cuando hagáis de los dos uno, y hagáis el interior como el exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, cuando establezcáis al varón con la hembra como una sola unidad, de tal modo que el hombre sea masculino y la mujer femenina, cuando establezcáis un ojo en lugar de un ojo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, y una imagen en lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino. Interesante todo lo que encontramos acá. Y hay otra partecita que también es importante y que quiero compartirles acerca de este evangelio.
¿Listo? Para que podamos comprender que realmente puede que estas sean palabras que provienen de la misma fuente de luz, que es Cristo. No estamos blasfemando, no estamos, digamos, haciendo herejía. Por lo contrario, estamos haciendo un estudio a conciencia y en el Espíritu Santo de que podríamos considerar, ¿por qué no?, este evangelio gnóstico quizá como un quinto evangelio. Podríamos considerarlo como un quinto evangelio. Hay una parte en donde Jesús habla con los apóstoles y es muy interesante porque hay una discusión muy acalorada en cuanto a que está acá en el capítulo 13. Jesús ha dicho a sus discípulos: compárenme con alguien y díganme a quién me asemejo. Simón Pedro le dice: te asemejas a un ángel justo. Mateo le dice: te asemejas a un filósofo del corazón. Tomás le dice: maestro, mi boca es totalmente incapaz de decir a quién te asemejas. Jesús le dice: no soy tu maestro, ya que has bebido y te has embriagado del manantial burbujeante que he repartido al medirlo. Y lo lleva consigo aparte y le dice 3 palabras: Eye, hacer, eye. Soy quien soy. Soy igual a Dios. Jesús es Dios. Pero aquí es interesante porque se dice la leyenda de que el apóstol Tomás le gustaba mucho el traguito, le gustaba mucho embriagarse, le gustaba mucho tomar. Le gustaba mucho en su antigua vida, antes de conocer a Jesús, le gustaba mucho tomar. Igual ellos tomaban, pero a veces parecería que el apóstol aparte se llevaba su botellita escondida y tomaba de más. Entonces aquí el Señor lo reprende. Es interesante. Por ejemplo, miren el capítulo 18, los discípulos le dicen a Jesús: dinos cómo será nuestro fin. Jesús les dice: ¿así habéis descubierto el origen, que preguntan cuál es el fin? Pues el lugar donde está el origen, allí estará también el fin. Bendito sea quien esté en pie en el origen y conocerá el fin y no saboreará la muerte. O sea que así como es tu comienzo, así va a ser tu fin. Si tu comienzo es de bendición, tu fin será de bendición. Si tu comienzo es de maldad, así será tu fin. Todo depende de lo que hagas en la vida. Es muy interesante, pero miren la connotación especial. Tiene mucha razón, tiene mucha ideología de conocimiento. Tiene mucha ideología del conocimiento. Pues en el capítulo 22 habla mucho de que el amor en comunidad, en la comunión fraterna entre los hermanos, de vivir todos en un solo espíritu. No se refiere a que tienes que cambiar de género, que tienes que para ser mujer, hombre, mujer, tienes que cambiarte los genitales que Dios te ha dado. No tiene nada que ver con eso. Más bien es algo más espiritual. Listo, pues quiero compartir ya para finalizarles y llegar a una conclusión acerca de esto. Otra discusión de los apóstoles. Esto en cuanto a María Magdalena. ¿Listo? Hay una referencia muy importante al Espíritu Santo. En el capítulo 50 Jesús les dijo: si os dicen de dónde venís, decidles: hemos venido de la luz, el lugar donde la luz se ha originado por sí misma. Él se puso de pie y se reveló con las imágenes de ellos. Si os dicen: ¿quiénes sois?, decid: somos los hijos de Él y somos los escogidos del Padre. Si os preguntan: ¿cuál es el signo en vosotros de vuestro Padre?, decidles: es el movimiento con reposo. ¿Quién se mueve en el reposo? El Espíritu Santo. En el principio, ¿quién se movía sobre la faz de las aguas? Cuando todo estaba quieto y en reposo, el Espíritu Santo.
¿Quién le habló a Elías cuando estaba escondido? Y al finalizar las cosas que se movían, el fuego, el terremoto y todo, al final sintió un silbido apacible, una brisa tranquila. Ese es el movimiento en reposo del Espíritu Santo. ¿Listo? Una referencia bíblica en el capítulo 55 del Evangelio de Tomás. Jesús les dijo: quien no odia a su padre no podrá hacerse mi discípulo, y quien no odia a sus hermanos y sus hermanas y no levanta su cruz a mi manera, no será discípulo de mí. Esto también está en los Evangelios. Quien no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Listo? Muy importante esto. Habla incluso de Salomé, quien también se hizo discípula de Jesús, pero eso no está escrito en los 4 evangelios. Pero es interesante también llegar a conocer el contexto histórico de lo que realmente pasó, porque puede que Tomás haya descubierto cosas que los otros 4 no descubrieron, o que se les pasó a los otros 4. ¿Listo? Hay algo acerca del león. Hay algo acerca del león que puede que no les he compartido, pero que es importante. Bueno, acá en el capítulo 14 habla de la importancia de las mujeres dentro de la iglesia de Jesús.